Hoy es martes 9 de julio de 2024 y estas son las noticias. La Corte analizó la constitucionalidad de disposición del Estado de Sinaloa que otorgaba un descuento del 50% en tarifas de agua a sectores vulnerables. La reforma al Poder Judicial debe partir de un diagnóstico objetivo y atender las necesidades de las víctimas, afirmó la ministra presidenta Norma Lucía Piña. La Corte ha establecido criterios que protegen el derecho de búsqueda de personas desaparecidas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante, pero también y sin duda la más relevante de México y de todo el mundo. Soy Oscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo les saludamos con mucho gusto Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Vámonos con toda la información precisamente hasta el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia, con la información de mi compañero Mario López Peña, con los detalles ya de lo que se resolvió esta tarde en la sesión del Pleno. Adelante, Mario, buenas tardes, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia, por mayoría de votos, declaró la invalidez de disposiciones de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa, que establecen tarifas especiales del 50% para las personas pensionadas, jubiladas, adultas mayores o con discapacidad por los servicios de las juntas municipales de esos servicios. Esto al resolver una controversia constitucional promovida por el municipio de Culiacán, Sinaloa. Escuchemos los argumentos del ministro ponente. No resulta inconstitucional dar apoyos para grupos vulnerables, como son las personas adultas mayores o todas las personas con discapacidades para el pago de agua potable y alcantarillado. Simplemente, lo que se establece es que, de acuerdo con el artículo 115, fracción cuarta de la Constitución Federal, el Congreso del Estado de Sinaloa no puede dar estos apoyos mediante subsidios o exenciones al pago de dichas contribuciones. Los efectos de esta resolución solo aplicarán para el municipio de Culiacán. Es lo que resolvió el Pleno de la Corte en esta sesión. Gracias, Mario. Buenas tardes. En tanto, la ministra presidenta de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Lucía Piña Hernández, llamó a un diálogo plural porque dijo la iniciativa de reforma al Poder Judicial no aborda el problema de raíz. Subrayó que la reforma debe basarse en un diagnóstico con información objetiva y real. Quiero hacer un llamado contundente a tener un diálogo que ponga en el centro las necesidades de las víctimas. Un diálogo que se centre en las necesidades de las y los usuarios del sistema de justicia. En la ceremonia de cierre del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, la ministra presidenta reconoció que la justicia precisamente está lejos de las personas. Aseguró que tomar decisiones rápidas pone en riesgo la adecuada solución de los problemas. Lo peor que podríamos hacer es acelerar un diagnóstico o bien hacer pensar que la solución está en remover a quienes estamos enfrentando este reto como parte de un sistema, pero no es el sistema en su conjunto. No podemos caer en la salida fácil, no podemos empezar de cero. El contexto tan complejo que vive nuestro país no permite la improvisación. Indicó que durante los foros regionales se detectó que la principal preocupación del 75% de los participantes son los derechos de las víctimas y la seguridad pública. Solo el 9% mostró interés en la integración de los tribunales y la carrera judicial. Persiste la desconfianza en las autoridades. A las personas el derecho les parece distante y complejo. En materia de seguridad, el distanciamiento entre autoridades y ciudadanía es mucho más marcado y la capacidad de investigación ha sido rebasada.
Durante el último foro para integrar una agenda en materia de seguridad y justicia desde el Poder Judicial, que se llevó a cabo en la capital del país, los más de 600 participantes en las 40 mesas que se instalaron en el Complejo Cultural Tlatelolco detectaron los principales problemas que aquejan al país en estas materias. La expectativa de tener una puerta más abierta al diálogo para poner la violencia vicaria sobre la mesa y con ello buscar el acceso a la justicia de miles de madres que conformamos la asociación civil. La falta de capacitación y la intromisión al Poder Judicial fueron los problemas prioritarios que se detectaron en las mesas de trabajo. Salieron dos con particular virulencia. El primero fue la interferencia de otros poderes en la independencia de las personas juzgadoras, de las y los jueces. Y también salió otro tema muy importante, que es el exceso de carga de trabajo que impide justamente paliar el rezago judicial. La falta de capacitación y especialización en los diferentes sectores, ¿no? No solamente hablar como de las instituciones, sino de los operadores del mismo sistema. El otro problema que encontramos es la misoginia en el acceso a la justicia, el poder hablar de perspectiva de género. Las conclusiones de estos foros se entregarán a los integrantes de la actual legislatura y de la próxima, así como al presidente de la República y a la presidenta electa. La Suprema Corte emitió una sentencia en la que protege el derecho a la búsqueda de personas desaparecidas, en la que además determinó que las acciones urgentes emitidas por el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada son obligatorias. Precisó que la desaparición forzada es una grave violación a derechos humanos que afecta de manera definitiva la vida de víctimas directas e indirectas. Este criterio lo fijó la primera sala al resolver precisamente un amparo que fue promovido por la madre de un joven que era menor de edad, quien junto con otros jóvenes fue víctima de desaparición forzada por parte de policías y civiles armados. Ante las denuncias de familiares de las víctimas, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas solicitó al Estado mexicano acciones urgentes de búsqueda, localización y protección, mismas que la Corte consideró que son de carácter obligatorio, a fin de no violentar el derecho de las víctimas a ser buscadas y acceder también a la justicia. La Constitución mexicana reconoce 3 tipos de interés y a través de 2 de ellos se puede promover un juicio de amparo. Así lo explicó la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. Por una parte está el interés jurídico, cuando la conducta, acto u omisión de la autoridad afecta directamente la vida o los derechos humanos de una persona. Por ejemplo, por la expropiación de un terreno de su propiedad, en una detención injustificada o cuando los servicios de salud públicos no proporcionan la atención o los medicamentos necesarios. También está el interés legítimo, que acredita una persona que está o podría estar en riesgo de que la autoridad vulnere sus derechos porque la ley, acto u omisión que reclama le generó o puede generarle una afectación indirecta, como por ejemplo al autorizar la tala de árboles en su comunidad o el desarrollo de un proyecto que podría afectar el derecho a la salud y a un medio ambiente sano. Finalmente, el interés simple es el de cualquier persona respecto a la conducta de la autoridad sin que haya una relación de cercanía física ni de interés, como puede ser un acto indignante ocurrido en otro estado o a un tercero, y como no hay riesgo de que éste afecte la vida o interés de la persona, no es suficiente para tramitar un amparo. El uso de datos estadísticos y otra información empírica puede ser significativo y fiable para demostrar la existencia de discriminación directa en contra de las personas, aseguró la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. Así, con base en estadísticas del INEGI, que señalan que el 90% de los 2.3 millones de personas que se dedican al trabajo del hogar en México son mujeres. La segunda sala de la Corte señaló que ampliar la protección a este sector de la población podría reducir significativamente las desigualdades de género. Con ello, la Corte declaró que la exclusión de las trabajadoras del hogar del régimen obligatorio del IMSS es inconstitucional por ser discriminatorio y también violatorio del derecho humano a la seguridad social en igualdad, por lo que se propuso a la institución crear un programa piloto para poderlas incorporar.
Tiempo de mensajes y ya regresamos con más. Al regresar, otorgan suspensión a mujer jubilada para que recursos de su Afore no sean transferidos al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Ya son las 2 de la tarde con 12 minutos. Vámonos con más noticias. El ministro de la Suprema Corte, Javier Lainez Potisek, y la consejera de la Judicatura Federal, Celia Maya García, participaron en el cuarto foro de los Diálogos Nacionales para la Reforma del Poder Judicial, organizado por la Cámara de Diputados, cuya sede en esta ocasión fue el estado de Chiapas. El tema es división de poderes, medios legales y constitucionales. El ministro Lainez aseguró. Yo considero, señoras y señores legisladores, que tenemos que hablar de todo. Eso es una realidad. Se nos dice, este Poder Judicial excedido su labor como contrapeso, hay que revisar el control concentrado y a lo mejor regresar al control concentrado. Revisémoslo, ¿por qué no? ¿Sí? Habría que modificar la Constitución, ustedes tendrán la posibilidad de hacerlo para decir, ya los jueces, un juez local no puede dejar de aplicar una norma aunque sea violatoria de derechos humanos, que lo haga mejor en el amparo. Perfecto. La nota completa del foro se la tendremos en el noticiario nocturno hoy a las 8:30 de la noche. Informarle que un juez de distrito concedió la suspensión provisional para que no se apliquen los artículos 3º y 9º del decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de distintas leyes para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar. El recurso es llevado por el despacho Truzán y Roma y fue promovido por una persona jubilada cuyos recursos de su Afore fueron trasladados al Fondo de Pensiones para el Bienestar. En la resolución del juzgado de distrito, ordena abstenerse de transferir estos recursos reclamados y en caso de que se haya hecho, deberán reintegrarlos a la persona moral que designó la quejosa para la administración de dichos recursos, en este caso, la Afore Citibanamex. Y la Sala Regional Jalapa revocó la sentencia del Tribunal Electoral de Yucatán, que había desechado por falta de legitimación el medio de impugnación presentado por el PAN para controvertir la elección de regidurías en el municipio de Chapab. Lo anterior porque consideró que fue incorrecto e incongruente que el tribunal local desestimara la demanda bajo la premisa de que el PAN señaló irregularidades en el recuento que se llevó a cabo en la localidad de Ticul y no en la validez de la elección, toda vez que ambos están relacionados. Y el hecho de que el Consejo Distrital con cabecera en Ticul hubiera intervenido en la diligencia de recuento no le da el carácter de autoridad responsable en sustitución del referido Consejo Municipal. Por tanto, no había justificación alguna para que el tribunal local lo considerara como autoridad responsable. Garantizar que las mujeres en prisión preventiva participan en el proceso electoral es un acto de reconocimiento de su ciudadanía y dignidad, así como una manera de asegurar que sus voces sean escuchadas en las decisiones que afectan su futuro. Así lo señaló el abogado Octavio Mancebo del Castillo Sosa en el blog Axis del Tribunal Electoral. Señaló que luego de la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral de 2019, en la que estableció que las personas en prisión preventiva tienen derecho a votar con base en el principio de presunción de inocencia, en las elecciones federales pasadas, las mujeres del Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta, Catitla, pudieron emitir su voto por primera vez del 6 al 20 de mayo pasados. Aseguró que este logro no solo representa un avance significativo en la inclusión y la equidad electoral, sino que también es un testimonio del compromiso de las autoridades electorales con la protección de los derechos humanos y la justicia para las mujeres en prisión preventiva. El Poder Judicial de Oaxaca firmó un convenio con UNICEF y con la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, con el objetivo de establecer alianzas que contribuyan a la protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
El Poder Judicial de Querétaro lanzó una nueva versión de su app móvil institucional con un sistema operativo mejorado que permite la optimización de tiempos y su funcionalidad para hacer más ágiles las consultas y rastreo de información por parte de los usuarios. Juezas y jueces de Hidalgo participan en un taller virtual para consolidar las audiencias concentradas y mejorar los modelos de gestión jurisdiccional, como parte del programa para el fortalecimiento de instituciones de justicia penal estatal promovido por USAID México. El magistrado presidente del Poder Judicial de Baja California, Alejandro Fragoso López, se reunió con juezas y jueces en materia familiar y civil para fortalecer el servicio a la ciudadanía y garantizar una perspectiva de derechos humanos y de género. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos inició su 190 periodo de sesiones en el que llevará a cabo 34 audiencias públicas sobre derechos humanos en varios países de la región. Se discutirán asuntos sobre los derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes, pueblos indígenas, defensores de derechos humanos, personas afrodescendientes, de la comunidad LGBT, personas privadas de la libertad, con alguna discapacidad y en contexto de movilidad, entre otros. El jueves 11 de julio sostendrá 2 audiencias relacionadas con nuestro país sobre el impacto de la violencia registrada en Chiapas en los derechos humanos y los derechos de las mujeres con discapacidad, en las que participarán organizaciones de la sociedad civil. Las voces y experiencias de los pueblos indígenas alrededor del mundo han sido excluidas durante demasiado tiempo, por lo que es crucial valorar y honrar sus conocimientos y perspectivas, aseguró el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, al inaugurar el 17 periodo de sesiones del mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas. Lamentó que 42 defensores de derechos humanos de los pueblos indígenas de 11 países fueron asesinados en 2023, la mayoría de ellos por defender el medio ambiente, sus territorios y recursos. Hago un llamado para que los estados implementen mecanismos de protección para defensores indígenas de derechos humanos y asegurar una plena rendición de cuentas cuando se les intenta silenciar. También necesitamos mayores esfuerzos para integrar las leyes tradicionales en los sistemas plurales de justicia. Y ya nos vamos, pero siga a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiario nocturno. Pásela muy bien. Soy Óscar González y nos vemos en la próxima.